Bien, ahora vamos a ver el teorema del factor y del residuo. Esto es un poquito complicado, así que les pido mucha atención. El teorema del residuo dice que si una función polinomial es dividida entre un binomio de la forma x menos c, entonces el residuo es igual a la función evaluada en el valor de c. Ahora, el teorema del factor dice que si un polinomio tiene un factor, es decir, se puede factorizar como x menos c, si y solo si la función es evaluada en el valor de c y que el residuo sea cero. Entonces, fíjense bien, aquí me está hablando que si yo divido una función entre otra o entre un factor x menos c, el residuo lo puedo encontrar sustituyendo en el valor de c a la función polinomial. Pero aquí me está diciendo que para que una función se pueda descomponer en este factor y otros, entonces el residuo me tiene que dar cero. Vamos a ver estos ejemplos. ¿Qué quiere decir el teorema del residuo básicamente? Vamos a hacer una división, vamos a suponer que yo tengo este polinomio entre x más 7 o x menos 8 o x menos 3. No importa que sea aquí, pero siempre tiene que ser x más o menos alguien. Tú, en lugar de realizar la casita, tienes como herramienta el teorema del residuo. El teorema del residuo te sirve para saber cuánto va a sobrar en la división, que es esto que tengo aquí en la parte roja. Ahora, con el teorema del residuo no voy a lograr saber quién es el cociente o cuál es el resultado de la división. Ojo, el teorema del residuo solo me dice cuánto sobra. Ahora, el teorema del factor lo que me dice es que si hay una función polinomial y yo tengo que comprobar si se puede factorizar como x menos 1, por ejemplo aquí, u otros factores, entonces lo que está queriendo decir esto es que si yo pudiera factorizar esta función, uno de sus factores quizás sería x menos 1. Ahora, ¿cómo compruebo que uno de sus factores va a ser x menos 1? Para eso me sirve el teorema del factor. El teorema del factor dice que si yo hago esa división entre x menos 1, que es lo que estoy probando, y el residuo me da 0, entonces sí es un factor, ¿sale? Ahora, si ya logré determinar que sí es un factor, de alguna manera puedo hacer algo con el cociente, que en este caso les digo que se puede factorizar en x menos 3 y x más 4. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que entiendan ahora es que el teorema del residuo me dice cuánto sobra, pero el teorema del factor me dice que lo que sobra es cero y que una función sí se puede descomponer en el factor que yo te di para que pruebes. Vamos a ver este ejemplo. Dice, determina el residuo de f de x igual a 3x cúbica menos 5x cuadrada más 7x más 5 cuando se divide entre x menos 2. No voy a hacer el de la casita. Acuérdense que el concepto del teorema del residuo dice que vas a evaluar a la función en el valor despejado del factor. Evaluar a la función en el valor despejado del factor. ¿Qué significa eso? Aquí tienes este factor, lo igualas a 0 y le despejas a su x. El valor de esta x en este caso es 2. Quiere decir que vas a evaluar a tu función polinomial en este numerito de aquí. Entonces fíjense, quité a todas las x porque ahora las voy a evaluar con 2. Y 2 resultó el valor despejado de aquí. Resuelvo todo, lo pueden hacer en su calculadora científica y entonces me da 23. Quiere decir que esta función, cuando se divide en x menos 2, sin que yo haga la división de casita, puedo determinar que lo que me va a sobrar, el residuo, va a ser 23. ¿Sale? En este caso me dice, determina si x menos 1 es factor de la función tal. Aplica el teorema del residuo. Otra vez tomo a x menos 1, despejo el valor de la x y me da 1. Ojo, si fuera más 1, pues aquí tendría que poner menos 1, eso no importa. Hay que hacer el despeje correctamente. Y ahora, para que sea factor, acuérdense que el residuo tiene que dar 0. Entonces, sustituyo este 1 aquí, como hicimos en el anterior, y me da menos 3. Quiere decir que si divido esto entre x menos 1, no me da 0. Entonces, yo puedo decir que esta x menos 1 no es un factor de la función. Si a mí se me ocurriera tratar de factorizar esta función, nunca uno de sus factores sería x menos 1 porque el residuo no me dio 0, ¿sí? Ahora, la división sintética, ¿para qué me sirve?
La división sintética me sirve para determinar si hay un factor que necesito probar, el valor del residuo al dividir un polinomio entre un factor. Es más o menos me sirve para el teorema del residuo también. Sirve para determinar, dado un factor cualquiera, si es o no factor de una función polinomial. Y también con esta podemos determinar los factores de una función polinomial. Esta me va a servir para este último paso. Es muy importante utilizarla cuando quiero factorizar a la función.